Entonces, como les decía, la situación en la que nos encontramos actualmente ha despertado gran inquietud en la población dominicana. A raíz de esto, hemos preparado este seminario en el cual distintas personas especializadas en las áreas más relevantes de la educación hoy nos compartirán una breve introducción. El objetivo que tenemos como equipo con esta presentación es empaparnos un poco más de los distintos obstáculos, oportunidades y respuestas a las cuales la educación dominicana se ha visto expuesta en el año 2020. A pocos días de dar inicio a nuestro nuevo año escolar 2020-2021, tenemos la oportunidad de educarnos sobre el tema, empaparnos un poquito más y actuar en beneficio de los estudiantes y del futuro de la República Dominicana. Para dar inicio a nuestro seminario, les presento a la licenciada. Poner sus micrófonos en mute, por favor. Pamela Espino es licenciada en Psicología, maestría en Intervención Educativa y Psicológica. Es psicóloga educativa del Colegio Intelecto y terapeuta educativa en UPSE, Unidad de Psicología Especializada. Pamela nos va a compartir un poco acerca de la información. ¿Cómo está esto? Poner sus micrófonos en mute, por favor. Pamela nos va a compartir un poquito acerca de cómo se han manejado las situaciones en el colegio y cuáles efectos se pueden ir presentando en los estudiantes. Adelante, Pamela. Hola, muy buenos días. Gracias, Leira. Leira, creo que tú... Leira, creo que como host puedes poner en mute todos los participantes. Que tú puedes ir. Perfecto. Pamela, tienes el micrófono silenciado. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Decía que muchas gracias a Leira y a todo el que está aquí presente. Gracias al equipo de UPSE por la invitación y por tan oportuno seminario en estos momentos. Es un honor para mí compartir desde mi experiencia en el ámbito escolar como psicóloga educativa los desafíos que hemos enfrentado y las soluciones que nosotros hemos encontrado. Estos desafíos, como podemos ver, tenemos a todos los agentes educativos, tenemos los estudiantes, los padres, los colegios, y esta pandemia realmente ha sido un reto para todos. Nuestros estudiantes que han tenido que separarse de sus compañeros, del contacto del maestro, cambiando sobre todo esa rutina escolar de levantarse en la mañana y toda esa rutina que era tan importante en el día de ellos. También todo lo que conlleva estar confinado en sus hogares, ver noticias desagradables, en este caso de muertes, y algunos también se le han muerto familiares. Este cambio ha provocado un aumento de ansiedad en algunos de nuestros estudiantes. También tenemos una de las partes para mí más afectadas, que han sido los padres. Algunos perdieron sus empleos o se les redujo el salario. Otros tienen que contratar un servicio adicional que cuiden de sus hijos mientras estos salen a exponerse. Las pérdidas de familiares, de conocidos, el pago de un colegio que se mantuvo y que ha sido también un gran desafío para los padres. La ayuda de las tareas de los hijos, que también ha sido, aparte de que tengo que trabajar, de buscar la forma de seguir viviendo, tengo que acompañar a estos hijos a hacer sus tareas. La compra de equipos tecnológicos, esto ha aumentado en los padres también. El estrés, y están más expuestos a padecer más como de un estrés por estas razones. Y este estrés entonces se ve reflejado en sus hijos, en nuestros estudiantes, que son los que tenemos que darle ese seguimiento. ¿Y qué le digo de los colegios? Reinventarse en poco tiempo. En el caso de donde laboro, una inversión. Quiero que alguien me confirme que me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien?
¿Alguien me No, me la escucha? Se escucha bien. Está bien. Qué bueno, perfecto. En el caso donde laboro una inversión extra muy grande en la mejora de la capacidad y calidad del Internet, los maestros extrañan, no saben cuánto extrañamos la conexión con nuestros estudiantes. El reto de mantener un alumno atento a una pantalla, ustedes saben que no es tan fácil. Las horas y horas de capacitación que hemos tenido para dar el mejor de los servicios con las mejores herramientas para los estudiantes. También es un reto para nosotros no poder visualizar de manera clara cómo se está sintiendo el estudiante. Es más difícil percibir emociones a través de una pantalla. Y esto también ha provocado en los colegios sentimientos de mucha incertidumbre. Mencionamos ante todo un mayor nivel de ansiedad, un mayor nivel de estrés y de incertidumbre con todos estos agentes que tenemos aquí. Y impacta de forma directa el proceso de enseñanza y aprendizaje en este año escolar. El ministro tiene un gran labor por delante y le deseamos que tengamos las mejores soluciones en este caso. Me gustaría compartir, si puede pasar Leira al próximo, cuáles son algunas soluciones que como equipo, todos involucrados, hemos buscado. Hicimos soluciones en base a los diferentes renglones, salud, pero en este caso vamos a hablar solamente en el renglón emocional. Algunos aspectos, por cuestión de tiempo, no pudiera abarcarlos todos, pero creo que estos son importantes que tengamos en cuenta. Tanto la directora Laura Leú como yo nos certificamos en un programa intensivo para poder ser facilitadoras de mindfulness en nuestra institución. Entonces, así capacitamos a nuestros maestros en esta práctica. Es la práctica de vivir el presente y de estar enfocado en lo que se está haciendo en el momento, sin preocuparse en el futuro, sin pensar en el pasado, sino enfocarse en el momento. Empezamos esa capacitación bien temprano, ahí en julio, y con nuestros estudiantes también la vamos a aplicar. Está destinado en el horario, después de las noticias que vamos a dar, vamos a hacer una sección, una intervención de al menos 5 minutos de mindfulness en el que se le va a ir guiando a los estudiantes. Con esto queremos que se centren en ese presente que va a ser en iniciar el día escolar, tratando de evitar de que piensen en las situaciones negativas que pueden estar presenciando. Y ojalá que logren entonces relajarse para iniciar un día más productivo. Entonces ese programa Mindfulness lo agregamos en el colegio para que ellos tengan una herramienta. Qué importante es que nuestros estudiantes y nuestros docentes tengan herramientas para saber cómo canalizar muchas de sus emociones. Y por esto esta decisión que la directora tomó con mucha inteligencia de su parte. Tenemos también, miren qué me pasó, cuando empezó la pandemia, yo juraba que me iban a llover las solicitudes de padres y de niños que estaban pasándola mal. Estaban todos ansiosos, estresados, no sabían qué hacer, todo una revuelta con la nueva modalidad de educación, pero muy pocas personas se acercaron. Por lo que en este nuevo año escolar, el Departamento de Psicología va a enviar unas tipo encuestas, por lo menos 2 veces a la semana, para tantear cómo se están sintiendo los estudiantes, cómo se están sintiendo incluso los padres.
porque muchos padres se me acercaron y me dijeron, ellos se adaptan más fácil, nosotros la tenemos bastante difícil. O sea, que es un recurso muy importante para el Departamento de Psicología tantear cómo se van sintiendo durante las semanas y poder registrar, mira, ese estudiante, vemos ya que esta semana, esta también dice que se está sintiendo ansioso, vamos a actuar. Entonces, en vez de esperar que las familias lleguen a nosotros, nosotros llegar a las familias. Conexión maestro-estudiante, hemos capacitado, orientado a todos los docentes de que ahora hay que ser más empáticos que nunca, tener más paciencia que nunca, conectarse, ser compasivos con sus estudiantes y realmente tomarlos en cuenta. Hay que tener mucha paciencia. El nivel de empatía ahora tiene que ser más alto en el docente, relación docente-estudiante. También tenemos unas actividades que va a ser entre amigos, entre pares, en el que ellos no tienen que hablar de clases, sino que se reúnen, puede ser un desahogo, puede ser hasta un grupo emocional que podamos crear de personas que estén o estudiantes que la estén pasando difícil. Podemos crear un grupo de apoyo virtual y poder ayudar de esta manera también en el caso de los colegios. Estas son algunas cosas, porque hay más, pero me parecieron que estas eran las más importantes de compartir. Tenemos también, hemos tenido familias que lamentablemente han perdido a un ser querido, padres de colegio que han fallecido, abuelos que han fallecido, y pues hemos pensado en un acompañamiento extra para estas familias, dándoles recursos que ellos puedan utilizar y que los ayuden. Por ejemplo, guías de cómo acompañar a sus hijos en este proceso, qué decirle, qué hacer, porque ante una situación tan difícil, el hecho de tener que pensar cómo manejar tantas cosas, nosotros como departamento de psicología, como colegio intelecto, pues decidimos, no, a esta familia hay que ayudarlos, hay que darle más recursos y pues eso le hemos enviado. También hay niños que como no han manejado bien esta situación, están súper ansiosos. La pérdida de un familiar los pone sumamente tristes y hemos elaborado un kit de manejo de ansiedad y de relajación, en el que a las familias se les lleva todo materiales que los estudiantes pueden utilizar para tener, por ejemplo, tenemos tarjetas de ocio y de relajación en el que les pueden dar ideas de qué hacer en momentos de que se sientan tristes. Por ejemplo, tenemos una de las tarjetas dice, vamos a respirar profundo. Otra de la tarjeta dice, abraza a alguien cercano. Otra de las tarjetas dice, vamos a jugar un juego de mesa. Cosas que ellos puedan utilizar y que cuando estén estancados, pues puedan ver y tener una solución a qué hacer. También un diario de emociones donde ellos pueden desahogarse. Eso también es sumamente importante, que ellos puedan escribir y tener eso. Tenemos unas preguntas guiadas para que si ellos no encuentran qué escribir, pues ahí ellos pueden decir cómo se sienten el día de hoy, qué te gustaría escribirle a ese ser querido que perdiste. O sea, tenemos preguntas guiadas. O sea, que esos materiales y recursos creo que van a servir de mucho. Tenemos también, y esto es muy importante para los padres, porque es que tenemos que pensar en todo, no nada más el estudiante, tenemos que pensar en todo, porque estamos todos en una situación difícil. Y el acompañamiento del maestro para hacer asignaciones, en este caso no tendrán tareas, debido a que el padre tiene que hacer demasiadas cosas y sería, entendemos, injusto que también tenga que ponerse a hacer tarea con los estudiantes. Entonces, el maestro va a ser el que va a acompañar al estudiante en sus asignaciones. No necesitan del padre, van a ser más autónomos, más independientes
pero con la guía del maestro. Así que esto es para ayudar un poco la carga de los padres. No va a haber tarea, van a poder tener ese acompañamiento con su profesor. Entonces, esa es algunas de las soluciones que hemos encontrado y que queremos aplicar. Ya empezamos, sí, el año escolar y esperemos que todo esto pues funcione. Así que muchas gracias por su atención y espero que alguna de estas cosas sirva de utilidad, sea de utilidad para nosotros que estamos aquí. Gracias Pamela por tu intervención. Me parece sumamente provechoso que le den tanta importancia. Bueno, hay que darle importancia a las emociones de los chicos, porque muchas veces eso mismo es lo que no les permite desarrollarse de manera académica adecuadamente. Muchísimas gracias por tu intervención. Bien, entonces para continuar con nuestro seminario, vamos a dar paso a la licenciada Vianela Núñez. Vianela Núñez es licenciada en Educación Elemental, tiene una maestría en Educación Inicial y un diplomado en Educación Virtual. Es asesora y analista curricular y coordinadora académica del OIM Hostos School. Vianela nos va a compartir un poquito sobre cómo se ha desarrollado ese rol que ella maneja coordinando una escuela y otras áreas más. Adelante, Vianela. Buenos días para todos, a mis compañeras panelistas, encantada, es un grandísimo placer y un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias a UPCE por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todas las oyentes y oyentes que nos acompañan en este momento. Pues la verdad es que estamos en una situación sumamente difícil como educadores porque hay muchas aristas a las que hay que prestarle atención, pero quiero comenzar recordando que debemos iniciar el año escolar prontamente, porque no hay opciones. La educación es un derecho humano fundamental y los estados deben de garantizar el acceso a educación, porque siendo un derecho humano, obviamente, el no hacerlo o el privar a los niños, niñas y adolescentes de ese derecho acarrea unas consecuencias funestas. Por lo tanto, es necesario estar conscientes de que esperar o postergarlo, como en algunos espacios se ha estado mencionando para enero, eso no es una opción. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestras jóvenes necesitan tener ese derecho humano fundamental. Adelante, por favor. En ese sentido, pues, dadas las circunstancias actuales, la situación de salud que vive el mundo entero y obviamente nuestro país no se escapa a esa realidad, es sumamente importante estar conscientes de que la opción que tenemos por lo pronto es la atención a las clases virtuales. No tenemos otra opción. Entonces, en ese sentido, hay algo sumamente importante que necesitamos tener conciencia sobre eso, ¿no? Y es que las clases virtuales nunca van a ser un sustituto o un reemplazo o se pueden equiparar con las clases presenciales, porque son dos submodalidades totalmente distintas. La clase virtual y la clase presencial son de naturaleza distinta. Y es importante que todos los involucrados y todos los actores del sistema estemos conscientes de eso, ¿no? Como no nos queda opción más que iniciar un año escolar con clases virtuales, las cosas que nosotros como educadores debemos de tener conciencia es que hay que hacer ajustes curriculares para poder entonces atender las necesidades educativas de nuestros niños a través de la virtualidad. Ajustes desde el punto de vista de la metodología de trabajo, ajustes desde el punto de vista de la cobertura de contenido. Ya el abordaje educativo no es el mismo, no debería de ser el mismo, para poder adaptar entonces ese abordaje a la realidad, a la nueva realidad que es la virtualidad. Por otro lado, estar conscientes de que hay que ser sumamente selectivo con el material que se aborda con los muchachos. Y hay que ser sumamente selectivo y recordar que necesitamos atender
al desarrollo de competencias fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de las cosas que probablemente nos encontremos al tratar de asumir este nuevo abordaje educativo? Bueno, la realidad en nuestro país, como la mayoría de los países de la región, es la brecha digital existente. Tenemos situaciones de cobertura para el acceso al Internet, y también tenemos situaciones en las que nuestros estudiantes pues no necesariamente tienen un dispositivo electrónico. Entonces nos enfrentamos a esa realidad. ¿Cómo compensar eso? Es muy difícil. En el sector público pues obviamente es más difícil, en el sector privado hay otro tipo de acceso a este tipo de electrónicos y el acceso a Internet y demás. Entonces el Estado debe de jugar un rol sumamente activo para poder garantizar que nuestros estudiantes, todos los niveles, tengan acceso a conectividad y a dispositivos electrónicos. Otra situación es el contar con una estructura y un acompañamiento. Se dificulta, obviamente, porque distinto a cuando comenzó la pandemia, que estábamos todos en confinamiento, la realidad actualmente es otra. La realidad es que nosotros, padres, madres, tutores, estamos de regreso al trabajo. Entonces, ¿cómo garantizar desde la casa que va a haber un acompañamiento de un adulto, de un cuidador, padre o madre, si es que está padre o madre trabajando de manera remota? ¿Cómo garantizar eso? También las estructuras organizativas en función a los horarios que nuestros niños trabajan en la virtualidad. El contar con ambientes y entornos adecuados, el preparar un ambiente de trabajo donde nuestros niños puedan psicológicamente y físicamente adecuarse a la labor educativa. De igual manera, los docentes desde el hogar, si no nos vamos a movilizar a los centros educativos, porque también esa es otra opción, que los docentes se movilicen a los centros y entonces impartan clases desde allí en su espacio habitual, donde los niños pues puedan tener a través de la pantalla ese ambiente. Pues si no logramos movernos hasta el centro, pues garantizar desde casa, primero la conectividad sin interrupción y segundo, el ambiente y el entorno adecuado, ¿no? La presentación del material de manera adecuada, el background del área física donde estás trabajando. Sumamente dificultoso en estos espacios virtuales es el mantener el interés y la motivación. Cómo nosotros tenemos que ser sumamente creativos en este aspecto, cómo los docentes deben de tener conciencia de que la atención a través de la virtualidad es un poquito cuesta arriba, ser ingeniosos, ser creativos, buscar todas las herramientas que tengas a la mano. Hay muchísimos recursos en línea, material de acceso abierto, que puedes utilizar para mantener la atención, el material, con una presentación adecuada y todas las actividades que vas a llevar a cabo. A través de la virtualidad deben de tener un componente donde el interés sea la mayor preocupación al momento de organizar, o el mantener ese interés sea la mayor preocupación al momento de organizar las actividades académicas. La presentación del material hacía ya alusión a eso. El equilibrio y la claridad en la interacción. Deben haber unos canales de comunicación permanentemente abiertos en la virtualidad. Debe de haber una comunicación bidireccional. Igual, esto es un concepto que viene manejándose inclusive en la presencialidad, pero aún más en la virtualidad debe haber una garantía de interacción permanente entre el alumno, la familia y el profesor, porque como decía Pamela hace rato, pues la familia juega un rol preponderante en este tipo de situaciones. El equilibrio, cuando hablo de equilibrio me refiero en relación, por ejemplo, a tener un balance entre las actividades de carácter sincrónico y las actividades de carácter asincrónico. Las actividades sincrónicas se entienden como las actividades de conexión en vivo, como estas, por ejemplo, las actividades de conexión directa. Y las de carácter asincrónico, que son las actividades que tú le dejas al niño para hacer solo, o
en casa o con la compañía, apoyo, supervisión de padre, madre y tutor, debe de haber un equilibrio. Pamela decía, bueno, en algunos contextos van a obviar dejar tareas, por ejemplo, que me parece bastante válido, pero si vas a dejar o vas a decidir dejar alguna asignación, entonces acuérdate que los niños han estado conectados contigo por un largo rato y que entonces si es que vas a decidir dejar una tarea, o sea, si es que vas a decidir que los niños tengan una actividad de carácter asincrónico, sea lo más medido posible. Y otra vez, retomando el asunto de la cobertura, no vamos a pretender cubrir todo el material porque es imposible, tenemos que ser selectivos, tenemos que sentarnos y a conciencia seleccionar cuáles son esas competencias fundamentales que los niños necesitan desarrollar a través de la virtualidad. Obviamente el seguimiento, el acompañamiento, la retroalimentación oportuna, o sea, si vamos a tener una actividad, vamos a estar conscientes de que el niño necesita retroalimentación, de que el joven necesita retroalimentación para poder seguir adelante. Y obviamente desde casa contar con los materiales. Papi y mami van a tener que hacer inversiones para garantizar desde el hogar que los niños tengan todos los recursos y todos los materiales necesarios para poder llevar a cabo sus actividades académicas. Adelante. Y en el momento en que podamos eventualmente regresar a la presencialidad, que con Dios mediante, porque todos añoramos y anhelamos que nuestros niños regresen a los espacios escolares. En el momento en que eso suceda, pues es sumamente importante y necesario en un primer momento olvidarnos de que necesitamos agilizar porque estoy atrasada en una cobertura de contenido y hay un programa académico que debo de cubrir. Hay unas necesidades de atención a la parte psicoemocional de nuestros niños y nuestras jóvenes que no podemos obviar. El generar espacios, tanto dentro como fuera del salón de clase, donde los niños puedan interactuar, puedan jugar, puedan volver a readaptarse a la socialización. Y yo como docente, preocupada por esta situación, sé las consecuencias que desde el punto de vista psicoemocional el confinamiento va a traer en nuestros niños. Y probablemente lo que estará en un segundo plano será la academia. En un primer momento es atender a ese ser humano y ser cuidadoso con el nivel de exigencia para el cumplimiento de esas actividades académicas. Yo entiendo que hay un currículum al que hay que responder. Yo entiendo que hay unas demandas desde el punto de vista del aprendizaje, pero se concibe el aprendizaje como una integralidad. Y entonces, si el ser humano no se atiende, no va a responder ese ser humano a las exigencias académicas que se le solicitan. Así que, a manera básicamente de resumen, tener la conciencia de que con la virtualidad funcionamos un poquito en déficit desde la academia, ¿no? Y que debemos de hacer todos los ajustes otra vez desde el punto de vista del currículum, desde el punto de vista de la metodología y desde el punto de vista de la atención a las necesidades particulares que nuestros niños y nuestras niñas vayan manifestando en el trayecto. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Vianela. Nos parece sumamente interesante su intervención. Muchos puntos a tomar en cuenta para este nuevo reto que está presentando la educación dominicana. Les informo, participantes, que tenemos el Zoom lleno, estamos completos y muchas personas están deseando entrar. Por lo tanto, vamos a pedir que nos den algunos 3 minutos para poder poner nuevamente nuestra transmisión por Facebook y nos puedan ver desde esa área. También les quería informar que luego de finalizar nuestro panel, lo vamos a estar publicando en nuestra página de YouTube, de igual manera, Unidad de Psicología Especializada. Entonces nos vemos en 3 minutitos, se pueden quedar en este mismo link. Nosotros entramos en un momento para poder poner la transmisión por Facebook. Pueden decirle a las personas que sepan que quieren entrar, que pueden hacerlo desde esa vía. Nos vemos en un minuto. Bien, gracias Nora, por su tiempo de espera. ¿Me escucho? Sí, me están escuchando. Se escucha bien. Sí, sí se escucha, se escucha. Perfecto, gracias. Vamos a continuar con nuestro seminario. Gracias por el tiempo de espera.
Como les dije anteriormente, pueden dirigirse a Facebook, Unidad de Psicología Especializada, y también transmitirnos por esa vía, quienes no han podido entrar a nuestra reunión de Zoom. Con ustedes ahora les voy a presentar a nuestra licenciada Orfelina Mena. Ella es licenciada en Educación, tiene una maestría en Terapia Familiar y está especializada en Alfabetización. Orfelina es coordinadora de la educativa en UPSE, Unidad de Psicología Especializada, pero sin embargo nos va a compartir información relacionada con cómo ha sido su experiencia como madre de estudiantes quienes han tenido que comprometerse a esas clases virtuales todo este tiempo y probablemente asimismo lo van a hacer al inicio de este nuevo año escolar. Adelante, Orfelina. Gracias, Leira. Buenos días para todos los que nos acompañan en este momento. Agradecemos este tiempo que sabemos que será muy especial para todos. Como le dijera Leira anteriormente, voy a compartir algunas experiencias que tuvimos en nuestro hogar, pues esta situación que vivimos, como han dicho las colegas anteriores, fue algo nuevo para todos realmente, o sea, todos nos enfrentamos a algo desconocido, pero de eso desconocido nosotros también tenemos resultados. Me voy a basar específicamente en 3 puntos: desafíos que tuvimos, las oportunidades, porque toda crisis trae oportunidades, y al final le voy a hacer algunas recomendaciones que fueron muy útiles para nosotros, para los padres. Pueden utilizarla también para el nuevo año escolar, ya que el nuevo año escolar será un gran desafío para nosotros también como padres. En los desafíos que encontramos, lo primero fue el estrés que generó todo esto que era desconocido para nosotros, para nuestro hijo, que tuvo que enfrentarse también. Él mismo se preguntaba, estoy hablando específicamente de nuestro hijo menor, porque ya los demás son mayores y ellos mismos manejan, ¿verdad?, sus estudios, estamos ahí supervisando, pero realmente el pequeño fue que necesitó más de nuestra atención. Él mismo se sintió estresado, él mismo se sintió con ansiedad, la incertidumbre de no saber qué viene ahora, cómo lo voy a hacer, mami, no tengo a la maestra aquí. La incertidumbre para nosotros también, porque como padres tuvimos que enfrentar diferentes situaciones económicas, dejar los trabajos, quedarnos en los hogares, o sea, fue una gama de situaciones. También tuvimos que reinventar nuestros horarios, reestructurar los horarios de él. Ya él estaba acostumbrado a unos horarios, a realizar cosas de una forma, sin embargo tuvimos que reinventarnos nuevamente. Estos fueron grandes desafíos, pero como le dije, también los desafíos, las grandes crisis, encontramos grandes oportunidades. Hay unas personas que la aprovechan y otros que no la pueden aprovechar. Pero en este caso yo estoy segura que muchos de los que están ahí escuchando aprovecharon estos desafíos que enfrentamos y encontraron grandes oportunidades. ¿Cuáles fueron las oportunidades que nosotros tuvimos? Bueno, nosotros logramos tener un vínculo más grande, más fuerte con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, el trabajo, como le pasa a muchos padres que están bastante ocupados, sin embargo, tuvimos ahí un tiempo grandioso, hermoso, para hacer una conexión más fuerte con nuestro hijo, para conocer más lo que él estaba trabajando, para ayudarle muchísimo. Entonces, esas fueron de las grandes oportunidades. El niño logró un mayor grado de responsabilidad, ya que él mismo tuvo que enfrentar, él mismo tuvo que organizarse, ser autónomo, o sea que esto también le dio crecimiento a él. Le dio la oportunidad de focalizarse. En el caso específico de nuestro hijo, él necesita tener un ambiente donde él pueda focalizar, donde él pueda centrarse en lo que está haciendo. Y esa fue una ventaja para él, porque él pudo centrarse realmente en lo que tenía que trabajar. También tuvimos la oportunidad de que él aprendiera que esas herramientas que él no solamente utiliza para jugar, para divertirse, esas herramientas también pueden ser para trabajar, para hacer algo más productivo. Entonces, eso le dejó también a él, ese aprendizaje. Y logramos una conexión más fuerte con la maestra. Bueno, señores, yo estoy segura que muchos de los padres aprendimos a ser empáticos con los maestros.
porque a veces nos hacemos unas ideas de cómo tiene que ser la educación, de cómo tiene que manejarse el aula y todo eso. Sin embargo, aquí nosotros tuvimos que asumir la gran responsabilidad de ser coeducadores en nuestras casas. Entonces, me imagino que muchos de ustedes pudieron hacerse empáticos con cada uno de los maestros. Nosotros tuvimos esa gran oportunidad. Después de tener desafíos, oportunidades, pues nosotros también tenemos algunas recomendaciones que queremos hacer para los padres, que pueden ser útiles para el siguiente año escolar. Lo primero que recomendamos es ser empáticos con los niños. Los niños están viviendo una situación desconocida totalmente para ellos, una situación que puede ser frustrante, una situación que puede traer ansiedad, una situación que los puede desesperar. En nuestro caso, los primeros días, nuestro hijo lloró bastante. Cuando él vio, en un principio los niños se sienten felices, wow, no vamos para el colegio, vamos a descansar, algunos, vamos a tener tiempo de descanso. Pero cuando se vieron realmente que se iban a separar de sus compañeros, que no iban a tener comunicación, que no iban a ver su maestra, pues para ellos fue difícil también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como padres es ser empáticos, entender que como yo me siento, así mismo se puede sentir mi hijo. O sea, es una situación de preocupación para él. Él no entiende lo que está pasando. Luego también tenemos que crear un ambiente agradable para el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser una situación de alegría, de gozo, de deseo, o sea, de desear que llegue ese momento, que llegue esa oportunidad de aprender. Ese ambiente ahora, padres, nos corresponde a nosotros, que sea un ambiente agradable, que sea un ambiente hermoso, que el niño quiera aprender, que el niño desee que yo sea su maestra, que el niño quiera que su mami o que su papi asuman esa responsabilidad, asuman ese rol en ayuda, claro, con el maestro. Necesitamos, yo creo que pienso que nosotros como esposo hoy tenemos la responsabilidad de trabajar más nuestra relación y de crear un ambiente agradable para nuestros hijos, porque de lo contrario no tendremos los resultados que deseamos. Entonces, esta parte es muy importante. Reestructurar nuevamente el orden y la hora de todas las actividades que vamos a hacer con ellos. Sentémonos con ellos, planifiquemos, organicemos qué es lo que vamos a hacer. Pero yo como madre debo reestructurar mis horarios. Yo como madre debo reorganizarme. Si yo no tengo paz, si yo no tengo tranquilidad, no puedo enseñar a mi niño. Lo primero que yo tuve que hacer, señores, honestamente, fue organizarme yo para empezar a trabajar con mi hijo. Cuando yo vi a este niño llorando y que estaba con esta situación de ansiedad y de estrés, pues yo tuve que ir tranquila a mi habitación, reorganizarme, tranquilizarme y trabajar con mi hijo entonces. Lo primero es que el padre y la madre tiene ella que organizarse. O sea, no podemos pretender que nuestros hijos van a hacer un buen trabajo y se van a manejar de la mejor forma si nosotros como padres no lo hacemos. Debemos planificar, que ellos aprendan a planificar lo que vamos a hacer, focalizarnos, tocar primero las por actividades, dividir. Vamos a iniciar, tenemos 4 actividades que nos envió la maestra, entonces vamos a iniciar con esta. Que el niño no vea todas las actividades en la mesa delante de él, porque esto puede generar desesperación. Vamos a focalizar, vamos a comenzar con esta, luego que terminamos tenemos tiempo de descanso y luego iniciamos con la otra parte. Y necesitamos una conexión bien fuerte ahora más que nunca con el centro educativo. Necesitamos conectarnos con la maestra, que la maestra sea nuestra aliada principal y el centro se conecte también con nosotros como padres, que nos ofrezcan charlas, que nos ofrezcan conferencias, que nos preparen, así como los centros lo hacen con los maestros cuando van a iniciar un proceso de año escolar. Los padres, señores, necesitamos que ustedes nos colaboren con esta parte, directores, coordinadores que están ahí escuchándonos, preparen sus talleres para nosotros, porque realmente lo necesitamos, de verdad que sí.
Y por último, conectar a nuestros hijos con sus amigos. Busquemos la forma de que nuestros hijos estén conectados. Esta situación ha venido a despersonalizar. Sin embargo, está en nuestras manos trabajar para que nuestros hijos se conecten, para que nuestros hijos sigan esa comunicación con sus maestros, hable bien de sus maestros, sus amigos, con ellos. Yo sé que esto va a ser, vamos a tener excelentes resultados. Señores, tenemos un gran compromiso, tenemos un gran tenemos personas que están preparadas, capacitadas y que pueden ayudar. Muchísimas gracias por su atención y seguimos aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Orfelina, por tu intervención. Me parece sumamente interesante y es importante darle un espacio a lo que es el rol de padre. Los padres en este tiempo han tenido que cambiar totalmente su agenda, han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad. Y si no me equivoco, creo que asimismo tendrán que hacerlo al inicio del año escolar que ya se avecina. Bien, para continuar con nuestro seminario, ahora quiero presentarles a Mariela Nova, la licenciada Mariela Nova. Mariela es licenciada en Educación con concentración en Orientación Escolar. También es licenciada en Psicología Clínica y posee una maestría en Gestión de Centros Educativos. Ha realizado varias especialidades, una en Educación Inclusiva y en Pedagogía Universitaria, y labora como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, conocida como Pucamaima. En el día de hoy, Mariela nos estará brindando información sobre la educación universitaria, siendo esta un área de suma importancia para la formación de profesionales y tomando en cuenta que los procesos educativos universitarios suelen ser distintos a los procesos educativos en las escuelas. Adelante, Mariela. Buenos días a todos. Gracias a UCSE por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes este momento. ¿Qué nos pasó? Vamos a comenzar, Leira, con la primera diapositiva. Con la llegada de la pandemia, un informe de la ISALC nos dice, que es el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, identifica 5 grupos principalmente afectados por la pandemia: el estudiantado, los profesores, el personal no docente, las instituciones de educación superior en sí y los gobiernos. Las universidades dominicanas, ante este cambio brusco, se ven afectadas y hay un descenso en la matrícula. Priorizan la docencia en detrimento de la investigación y la extensión, porque se han visto relegadas estas partes de la enseñanza universitaria ante la imposibilidad de que los estudiantes asistan a hospitales o a otros centros a realizar sus prácticas. Tanto los profesores como los alumnos se ven obligados al confinamiento y a recurrir a la tecnología para continuar con la docencia. Los profesores les urge cambiar su metodología de trabajo y los estudiantes reclaman que por qué el curso de la matrícula sigue siendo el mismo, el costo, ahora que las clases son virtuales. Este es más bien el escenario que tenemos. Entonces, ¿cómo nos sentimos ante esta situación? Podemos pasar a la siguiente, Leira. En la actualidad estamos viviendo lo que se llama el corona teaching, o lo que hemos llamado el corona teaching, que no es más que ese fenómeno en el que hay implicaciones psicoafectivas, tanto en profesores como en estudiantes, porque ha emergido una situación diferente. Esa entrada abrupta puede traer frustración, porque tenemos que separarnos, y esa adaptación a una modalidad educativa antes
no experimentada por muchos de nosotros, los profesores y los estudiantes, sin la suficiente o correspondiente capacitación para ello. Entonces se trata de algo parecido como un síndrome que ha experimentado el docente o el estudiante al sentirse abrumado. El docente se siente abrumado porque no tiene tal vez la suficiente preparación para este momento. Hay hogares donde, por ejemplo, necesitan una laptop al mismo tiempo, los hijos, los padres que ahora tienen el teletrabajo, y además necesitan buscar recursos como tener más dispositivos electrónicos, mejor conexión de internet, inversores, baterías, mejor calidad del internet, etc. A todo esto le podemos añadir la impotencia que traen las limitaciones en la conectividad o la falta de experiencia o conocimientos para operar en las plataformas digitales, los recursos digitales, sobre todo de parte de los profesores. Los estudiantes han tenido que reorganizar su vida para ajustarse a una situación de confinamiento en el cual realmente nos tiene a todos en lo que los psicólogos llamamos en un duelo. Duelo viene de combate, de duelum, y dolus, de dolor. Y el duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte, un abandono. Es diferente para cada persona y se pueden sufrir diferentes síntomas por el duelo. Podemos tener ansiedad, miedo, confusión, negación, depresión, tristeza, shock emocional. Puede que hayamos tenido una pérdida relacional, o sea, hemos perdido con la pandemia algún familiar, como mencionaba anteriormente, ha muerto algún amigo con la pandemia. Podemos haber tenido pérdidas materiales, muchas personas han perdido su trabajo, pero también hemos perdido algo muy importante, que es nuestra libertad. Nuestra libertad de salir, de reunirnos, de vernos, y por eso ese distanciamiento. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuál es el desafío? Y podemos pasar a la siguiente, Leira. Tanto el gobierno como las instituciones de educación superior deben ahora mirar hacia el futuro y mejorar la calidad docente, procurando ampliar los servicios de salud mental, que es tan importante como la salud física para nuestro desarrollo integral. El gobierno puede contratar psicólogos, otros especialistas, que ofrezcan sus servicios en hospitales, clínicas, centros comunitarios, entre otros. La universidad, por su parte, puede ampliar el servicio que ofrecen los departamentos de orientación y psicología para atender esa amplia demanda que vendrá de sus servicios ante los efectos psicológicos de la pandemia. Los profesores que hemos llegado al Corona Teaching y que hemos transformado las clases presenciales a modo virtual sin cambiar el currículo ni la metodología, tenemos que seguir capacitándonos para continuar con una educación a distancia o no, pero mejorada. Debemos entonces tomar en cuenta que la educación a distancia es diferente, como mencionaban anteriormente, a la presencial. La educación a distancia no nos debe llevar a abusar de la pantalla. Podemos combinar el aprendizaje sincrónico y asincrónico del que ya han mencionado anteriormente. Y les recuerdo que el aprendizaje sincrónico es aquel donde tú puedes en el mismo momento conectarte con el docente, conectarte con tus compañeros, hacer preguntas de manera instantánea a través de mensajería o presencial. Y aquel aprendizaje asincrónico, que es el que debemos combinar con el asincrónico, es aquel que implica trabajar a través de la web, un email, tableros de mensajes, donde trabajamos y luego publicamos en una plataforma el trabajo hecho. Esto tiene de beneficio que el aprendizaje del estudiante puede ir a su propio ritmo. Entonces la universidad debe emprender en este momento una necesaria renovación pedagógica que favorezca la calidad, también la inclusión, la equidad.
programas de competencias con la metodología del aula invertida, que permite que el estudiante aprenda de diferentes formas, con un enfoque individualizado, metas específicas, que es lo ideal, que cada estudiante aprenda a su propio ritmo. En fin, los alumnos aprenden de forma individual y multimodal. Debemos todos aprender de los errores que hemos cometido y escalar hacia la digitalización, reestructurar la oferta formativa, la educación superior. Todos nosotros, los profesores, los estudiantes, los padres, tenemos que vivir nuestro duelo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Yo quiero decir que vivimos en una sociedad que no nos permite estar tristes, y está bien estar triste, está bien expresar lo que sentimos. Podemos hablar, podemos escribir, podemos hacer catarsis de cualquier forma que nos parezca, aceptar nuestros sentimientos, entender que a veces podemos estar tristes. En un momento en que es también un momento en que debemos evitar tomar decisiones drásticas, como voy a dejar la universidad, voy a dejar mi trabajo, porque en momentos de duelo podemos tomar ese tipo de decisiones y después nos podemos arrepentir. Muy importante también llevar una dieta saludable. El confinamiento nos ha llevado a comer mucho, tal vez más de la cuenta, a hacer ejercicio, buscar la manera de hacer ejercicio, porque esa actividad física nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, disminuye el estrés, la ansiedad, nos ayuda en nuestra autoestima, nos proporciona bienestar psicológico. Entonces, finalmente, yo quiero expresarles dejarles con este mensaje, y es que hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia, ser fuerte y aún así nunca olvidarnos de florecer. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela, por su intervención. Nos parece sumamente interesante lo que ha compartido y muy importante tomarlo en cuenta para el futuro de nuestros profesionales. A continuación, tenemos a la licenciada Nancy Mansur. Nancy es licenciada en Psicología con maestría en Intervención y en Dificultades del Aprendizaje. Posee especialidades en Orientación Escolar y en Psicopedagogía y en Neuropsicología. También es directora del Centro Espacio Psicológico. Nancy estará realizando su intervención basándose en el proceso pedagógico por el cual los estudiantes pasan día a día en los centros educativos. Adelante, Nancy. Muy buenos días. Antes que nada, agradecer a UPCE por la invitación, felicitar a cada una de las panelistas, ya que han abordado el tema en poco tiempo, con amplitud y siendo explícito. Pues antes que nada, para mí educar es un arte, es un placer. Debemos de reconocer que cada individuo es un ser único e irrepetible, por lo que debemos respetar el ritmo de absorción o de captación. También entendemos que primera vez que vivimos esta situación en sentido general, por lo que entiendo que papi, mami y todos estamos manejando altos niveles de ansiedad, de estrés, y tenemos que ir viviendo un día a la vez. Básicamente eso yo lo recomiendo mucho. Cada cual ha expresado desde su punto qué es lo que ha tenido en el día a día. Yo pienso que el currículum ya de por sí estaba bastante amplio y por ende teníamos una educación rezagada porque no estábamos cubriendo completamente un material y teníamos como consecuencia niños rezagados, con lagunas, y para mí esta pandemia, siendo optimista, la veo como una oportunidad de reenfocar o redirigir ese currículum y hacer una abstracción, hacer una contención para que ubiquemos cada alineamiento en la edad y en la necesidad correspondiente. Es decir, que como hablaron anteriormente, la virtualidad permite el aprendizaje sincrónico y asincrónico, dentro del que pienso que
dentro del asincrónico para niños más pequeños en edad preescolar o en nivel inicial, se puede dejar de manera dirigida proyectos donde él pueda tener esa manipulación necesaria o esencial para que ese aprendizaje pueda ser un poco más enriquecedor. En casos de niños neurotípicos, porque no voy a decir especiales, porque pienso que todos somos especiales de alguna manera u otra, debemos de desmenuzar, desintegrar, y en el caso de espacio psicológico hemos tenido como decisión aprender a vivir con el COVID, o sea, enfrentarlo siguiendo todos los protocolos de la OMS, en casos extremos, en casos de que los niños no puedan realmente beneficiarse a través de la virtualidad, porque como bien han compartido las demás especialistas, es cierto que tiene un muy buen alcance, pero no en todos los casos se consigue 100% esa empatía, esa receptividad que se necesita. Entonces, debemos de vivir, continuar viviendo puntos específicos que entiendo que debemos de resaltar o debemos de, como seres humanos, tomar en cuenta y siempre llevar, es que la pandemia considero que nos ha traído una vulnerabilidad necesaria como seres humanos, nos hace más sensibles a muchos, nos hace aprovechar cada detalle que teníamos y no agradecíamos, quizás porque era una cotidianidad, pero hoy en día es un privilegio el poder salir, el poder compartir la parte social. Entonces entiendo que eso ha sido de gran ayuda en medio de crisis para todos. Básicamente también la psicopedagogía es lo que permite descubrir, es la esperanza ante las dificultades para poder aprender y transmitir lo que realmente es el aprendizaje. ¿Qué me ha pasado básicamente en sentido general en la consulta? Ha incrementado de manera significativa lo que son cuadros ansiosos. He tenido muchos casos de alopecia areata, de descontrol de peso, de aumento, de disminución, y básicamente eso ha creado mayores desórdenes a nivel emocional o de tipo mental, pero debemos de apoyarlos, ampararlos, y a todos ustedes que nos escuchan, queremos invitarles a que tanto orientadores, psicólogos, profesores, padres, seamos un equipo multimodal y saber que juntos somos más. Muchísimas gracias. Ante cualquier pregunta, estamos a su orden. Muchísimas gracias, licenciada Nancy. Al final del seminario, del panel, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si prefieren dirigirla a un panelista en específico, perfecto. Muchísimas gracias por su intervención. Nos pareció sumamente interesante. Y en realidad son muchos los detalles a tomar en cuenta. O sea, son tantas áreas las cuales tenemos que contemplar y comprender para llevar a cabo esta labor tan importante. Bien. Así es, gracias. A usted. Bien, ya luego para culminar con nuestro seminario, tenemos una invitada muy especial, quien es la doctora Mercedes Coronado. La doctora Mercedes Coronado es presidente de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, conocida como la UDIEP. Esta institución agrupa 35 asociaciones nacionales y locales de colegios privados y representa el 23% de las matrículas estudiantiles dominicanas. También es presidente de ACOPRISA y fundadora y directora del Colegio de Educación Intercultural Bilingüe San Juan Bautista, en Santiago. Adelante, doctora Coronado. Buenos días. Buenos días para todos. Antes que nada, un saludo muy especial a todos los participantes y a los panelistas que han estado desarrollando el tema de manera tan magistral, y a un agradecimiento a UPCE por la invitación que nos ha hecho. Nosotros en este momento, recogiendo un poco todo lo que
las demás panelistas han planteado, tenemos claro que estamos en un momento histórico, único, pero también una oportunidad única. Tenemos desafíos como sistema educativo dominicano que no son nuestros solo, sino que son desafíos que están teniendo todos los sistemas educativos del mundo entero y todos los países, todos los gobernantes. Ante esta nueva realidad se exige una nueva estructura. Se demanda cambiar la modalidad de lo presencial a lo virtual y a distancia en este primer momento de pandemia y en los lugares donde se tienen mayores incidencias en el caso de situaciones de salud. Entonces es muy importante conocer ese panorama. No voy a hablar ya de lo que nos pasó, porque la mayoría de los panelistas ya de una manera u otra hicieron una recogida de que en el momento en que se detiene la educación por el impacto de la pandemia, pues pasamos entonces a recogernos a las casas y desde ahí a luchar para darle continuidad a lo que es el compromiso que tenemos de seguir educando a nuestra nación. Entonces, esta nueva realidad, que así se le ha estado llamando, es una realidad que no es tan nueva. Yo no la considero tan nueva, exceptuando la parte de la salud, la parte del impacto de la pandemia y toda esa parte negativa, lastimosa, dolorosa que ha traído esta situación. Sin embargo, desde el punto de vista educativo, no es nueva la realidad, era nuestra realidad. Era la realidad de una cita que teníamos con el avance que tenemos, porque la seguimos teniendo, con todo lo que significa una educación de calidad que pueda responder a la formación adecuada de un ciudadano de los nuevos tiempos, un ciudadano que sea capaz de convivir con otros armoniosamente, como nos refiere Jacques Delors, las posibilidades de convivir con otros de manera armoniosa, de darle seguimiento a todo lo que son los intereses comunes y aportar para que ese interés común le llegue a todos, aprender, esa capacidad de abrirse, aprender, desaprendiendo lo anterior o utilizando lo que hay ahí, aprendiendo a hacer, esa importancia de construir la persona, una persona con un sistema equilibrado y estable para que pueda ser de verdad feliz y además útil a la sociedad. Fíjense que teníamos pendiente, estaba todo esto en teoría, y la gran sorpresa es que la pandemia puso al desnudo que no es solamente una realidad de los dominicanos, es una realidad a la que diríamos a la que pertenecen muchas naciones del mundo, o sea, naciones tan grandes como las naciones europeas, muchísimas de las áreas de los estados de Estados Unidos tienen dificultades igual que nosotros, no lo van a creer, tienen problemas de conectividad como nosotros tenemos ahora, tienen dificultades que sus escuelas todavía eran muy tradicionales y no utilizaban métodos de las nuevas generaciones, de ninguna manera tenían incluido las tecnologías y la comunicación y la sociedad del conocimiento incluida en todos sus planes. No es nuevo, estábamos ahí en ese proceso. Hablamos de más de una década en la que se nos pidió hacer este movimiento y bueno, poco a poco hemos ido trabajando, pero con esfuerzos prácticamente particulares. Aunque los gobiernos a través de los sistemas educativos planteaban en sus propuestas educativas la necesidad de hacer estos cambios, en la realidad no se estaba llevando a cabo. Y solo en los sectores de iniciativa particular privada, como los sectores educativos privados, eran quienes estaban en mejores condiciones porque en su compromiso de responder a las familias de manera adecuada y con una educación de mayor nivel y estándar de calidad, pues fueron haciendo esfuerzos privados, personales, como centros educativos, fueron preparando sus maestros y fueron fortaleciendo el enfoque educativo y los recursos. Entonces la pandemia nos tomó en un momento en que el país, en este caso el dominicano, tuvo que tomar una decisión. ¿Quién era el que estaba mejor preparado para darle continuidad al currículum y quién no lo estaba y tenía entonces
que asumir ese 70% que se había dado hasta ese momento en la escuela. Y de esa manera se nos dio entonces, a través de la resolución 3/2020, la posibilidad de que aquellos centros que estaban en mejores condiciones y que tenían recursos o que tenían la intención de hacerlo, porque también aquí hay un tema de decisión, de intención, de voluntad, pues entonces que le dieran continuidad. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que estábamos en mejores condiciones a nivel de metodologías y a nivel de herramientas y recursos, no necesariamente todos estaban al mismo nivel. Sin embargo, ante el compromiso que tenemos, decidimos de manera voluntaria y con prudencia iniciar, darle la continuidad y preparar a nuestros docentes en la misma medida en que estaban trabajando en el área virtual, pues también lo iban haciendo, preparándose, utilizando el mismo recurso virtual y preparándose para poder hacerlo bien. Hemos estado trabajando desde allá sin parar. Y esto nos da ahora una ventaja para poder enfrentar lo que se nos avecina, un nuevo año escolar. Ahora sabemos qué aprendimos en el anterior, sabemos qué podemos traer de eso que aprendimos a este nuevo año escolar y qué otras cosas tenemos que incluir y agregar. Todo esto es lo que le llaman la nueva realidad, que como les decía al principio, exige una nueva estructura educativa. Demanda cambiar la modalidad presencial, virtual y a distancia, pasar de una a la otra, pero pensando que ya no vamos a volver para atrás. Esto no tiene cambio para atrás. Al contrario, yo soy de la que pienso, y me sumo a todo lo que piensan igual, de que guardando la distancia de toda la tragedia que ha traído la pandemia, nos ha traído una gran oportunidad de fortalecer los sistemas educativos, nuestros sistemas educativos. ¿Por qué? Porque ahora esto que aprendimos y que seguimos aprendiendo se va a quedar y va a fortalecer lo que hacemos, va a mejorar la calidad de lo que hacemos. Y vamos a estar ya, diríamos, en la fiesta a la que se nos invitó hace más de una década y que no habíamos todavía entrado a ella. Nos sentimos ahora mejor vestidos para participar de esa fiesta, que es la educación de vanguardista, la educación de calidad, la educación que forma el perfil del ciudadano que demanda una sociedad global. Entonces, desde ahí, nosotros sentimos que es una oportunidad. Para poder hacer esta transición, se obliga a un análisis del panorama educativo. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? Hablando ya de sistema educativo completo, y eso luego se baja a la realidad de cada centro. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades que a cada centro le ha traído, pero también al país? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? ¿Cuáles son las amenazas? Exige también que la propuesta que se vaya a llevar a cabo como respuesta final, ese famoso plan que estamos esperando que el ministerio nos ponga claro y que también lo haga el Estado, esa propuesta, en ella se incluya y se involucre a todo el modelo educativo, no solo para una parte, porque la educación es un tema nación, no es un tema de un grupo, no es un tema de una respuesta política por un compromiso político a un grupo, no es un asunto populista desde el punto de vista de complacer a quien quiere que pase lo que quiere que pase. Es un compromiso muy serio. Yo soy educadora, yo soy terapeuta familiar y tengo un doctorado en educación. Y para mí lo más importante es el compromiso serio de saber que frente a nosotros tenemos a una vida, a un niño que representa una vida que podemos marcar de manera positiva o podemos dañar para siempre. Entonces, es un compromiso muy grande y que a través de lo que hacemos en la interacción con ese ser pequeñito, mediano o el grande ya adolescente, eso, el fruto de eso va a transformar al mundo, va a transformar la sociedad. Porque como dice Pablo Freire, nosotros como educadores no podemos cambiar el mundo, pero podemos transformar a las personas que van a cambiar el mundo.
Y esa es nuestra gran misión. Y desde ahí entonces, esta propuesta tiene obligatoriamente que involucrar a todo el modelo educativo. Si vamos a dotar de dispositivos, se los tenemos que dotar a todos. Por eso hablamos de hacer ese análisis del panorama para mirar quiénes son los que necesitan qué. Porque hablar de equidad, que es un tema muy importante y necesario, no es lo mismo que hablar de que todo el mundo le van a dar lo mismo. No, la equidad no es que le den a todo el mundo lo mismo. La equidad es que todos tengan las mismas oportunidades para lograr y alcanzar y tener acceso a lo que necesita dentro de esa oportunidad. Porque un niño que ya tiene su dispositivo, a lo mejor lo que va a necesitar es que le den acceso a la parte de conectividad y no necesite el dispositivo. Pero hay otros que necesitan ambas. Y vamos a ir mirando eso poco a poco. Entonces, esa propuesta educativa para nosotros tiene que estar basada además en el dominio del conocimiento y de las competencias digitales, donde nosotros preparemos a nuestros profesores para que dominen cómo hacerlo y para que tengan también competencias digitales con las que van a trabajar con sus alumnos, que a la vez van a adquirir igual. Entonces, ¿cuál es el otro desafío? Ese es el primer desafío. Y ese luego voy a desglosar cómo lo podemos enfrentar. El siguiente desafío es garantizar el inicio del año escolar. Eso es importantísimo, garantizarlo, que no se detenga la educación. La educación sigue y tiene que seguir. Y sigue a pesar de que estén confinados los niños, sigue a pesar de que estén pasando por situaciones dolorosas y sigue a pesar de que se abra o no la escuela de forma oficial. Porque el ser humano aprende de manera natural y aprende a pesar de cualquier circunstancia. El ser humano aprende. Y ese aprendizaje tiene que estar organizado, facilitado por quienes saben de esto. ¿Quiénes son los que saben de esto? La escuela. Entonces, por eso la escuela no se puede seguir teniendo cerrada, porque necesitamos seguir organizando, facilitando, apoyando a nuestros alumnos en esos aprendizajes que están teniendo a pesar de que estemos cerrados o abiertos, porque está aprendiendo a convivir dentro del confinamiento, a digerir las informaciones que el medio está constantemente sacando afuera a través de los medios de comunicación. Ese niño necesita quien se las ayude a digerir y que él pueda de ahí saber manejar qué tomo, qué dejo de eso, cómo manejo esa información, de qué me sirven las informaciones que estoy escuchando. Y no estoy hablando en este momento meramente de contenidos académicos, estoy hablando de todo lo que está en el alrededor del niño que facilita que él tenga informaciones y que él pueda aprender. Y la escuela es quien le ayuda a organizar esa información, es quien le ayuda a apropiarse de ella y quien le facilita el espacio para que experimente cómo la aplica en favor de él y de los demás. Entonces, debemos garantizar que el año escolar arranque. ¿Ven? Y hacerlo no con una sola respuesta. Y se van a dar cuenta que esto se basa en lo que había hablado ahora, anterior a esta idea. La respuesta no puede ser una sola. La respuesta es que abra la escuela. ¿Cómo va a abrir? Con estrategias diferenciadas, que sean enfocadas a la realidad socioeconómica de cada centro educativo, de cada región, a las condiciones de salud de cada sector donde se encuentran las escuelas, y también a las condiciones de los recursos que existen en ese entorno del niño y de la escuela y en las propias condiciones de los educadores. Entonces necesitamos, para poderle dar seguimiento, que esas respuestas sean diferenciadas. Si hay zonas en el país donde esta terrible pandemia no ha azotado, gracias a Dios, en gran medida, pues hay que pensar en que si ahí no hay posibilidades de conexión y no hay posibilidades de darle dispositivos a esos niños, pues que se abra de manera semipresencial. Otros países, la misma Naciones Unidas nos informan de cómo otros países lo están haciendo con ciertas ganancias y con ventajas.
Cuba acaba de anunciar que el lunes 6 de septiembre abre sus puertas a nivel educacional y que lo va a hacer en las provincias de manera semipresencial porque en el análisis se dieron cuenta que esas provincias no han sido tan azotadas. Pero sin embargo, en La Habana, que es ya sabemos que es capital, tienen mayor número de incidencias y hasta un rebrote. Y lo van a hacer ahí entonces en la parte virtual y a distancia. Entonces, igual nosotros debemos mirar cómo lo ha hecho, por ejemplo, Guatemala, cómo lo está haciendo Uruguay, que tienen ya 2 meses que abrieron su sistema educativo de su país y que están laborando, utilizando estos mismos recursos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que enfrentar desafíos como esa brecha digital, donde no hay posibilidad de conexión, donde no hay ni siquiera garantía de servicio eléctrico. Pues vamos a hacer los famosos folletos, las guías pedagógicas. Vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a fortalecer como Estado, porque estoy hablando como nación, ¿verdad? Porque este es un tema nación, a fortalecer servicios a través de alianzas con las compañías aseguradoras de servicio telefónico, con las compañías dueños de la comunicación y la televisión, porque vamos a tener que usar la televisión, la radio, los recursos que hagan falta en cada uno de los lugares y espacios. Formar a los docentes para que puedan hacer uso adecuado de esas oportunidades que puedan responder en cada región según la situación. Para enfrentar la brecha digital. Ayudar a las familias también, entrenarlos, apoyarlos, darle talleres para que conozcan cómo manejarse en un ambiente virtual, cómo pueden apoyar a sus hijos desde un ambiente o dentro de un ambiente virtual. A los propios niños también para que puedan hacerlo. Entonces, es muy importante eso. La posibilidad también, que es un reto, de la educación a todos. No podemos castigar un grupo que está listo por otro que no. Mientras avanzamos en ese inicio, debemos ir preparando lo antes posible para que todos puedan ser incluidos. Y nosotros proponemos también la formación de animadores socioeducativos. Existen los animadores socioculturales, que son personas que en las zonas populares donde no llegan muchos recursos y donde no hay mucha posibilidad de expandir la cultura, entonces usan animadores socioculturales que a través del juego, el teatro, la música, pues tienen encuentros y facilitan en esa área el apoyo y el acompañamiento para que las personas puedan asumir su cultura. Nosotros pensamos que en estas zonas alejadas, donde no hay posibilidad de llegar muy fácil o que el niño pueda asistir a la escuela, pues también que se formen los animadores socioculturales para que ayuden al niño a ingresar en la parte digital, diríamos, aclarar las dudas que puedan tener en relación al material que se le entregó impreso. Es como una serie de acompañamientos, claro, tomando en cuenta las medidas de protección para el niño y para la propia persona y para el entorno, tal como dicen las autoridades de salud y las autoridades educativas. Entonces, porque siempre vamos a poner claro, priorizamos la salud de los niños, la salud de los docentes y priorizamos también el respeto a todo lo que está planteando el Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene autoridad, y el de Educación. Pero dentro de eso tenemos ofertas. A un gran desafío lleva también a organizar dónde voy a enfocar entonces, dónde que voy a focalizar esas, esas respuestas. Un primer momento sería un ajuste financiero y estructural que necesita hacer cada centro. Por lo tanto, el Estado, en su condición de garantizar la educación, como así está dicho en la Constitución Dominicana, en la Ley de Educación y en el Pacto Social y Cultural del que somos signatarios como país, entonces el Estado tiene que facilitar a través de políticas públicas que favorezcan estas alianzas. Por eso estamos nosotros planteando un pacto público-privado, donde todos participemos de alianzas, cada uno dando lo que tiene, en el caso de nosotros, pues facilitando todos los recursos que tenemos para que también puedan ser compartidos en centros que no se tienen, diríamos, ayudando en la formación de docentes con la experiencia que ya vamos tomando,
Hay mucho que hacer y todos podemos ayudar. En ese ajuste financiero hay que pensar que hay que comprar tabletas, dispositivos, a los maestros hay que dotarlo también, no todos tienen recursos, el centro hay que ajustarlo, hay que ver su ancho de banda, hay que ver cómo está la conectividad en el centro, a garantizar, y para eso hay que hacer una gran inversión. Si fuéramos a regresar a la escuela, que esperamos que no sea muy tarde y volvamos en la medida en que se vaya evaluando, podamos ir de manera semi y luego poder ir de manera completa presencial antes de que el año termine, ¿verdad? Si Dios lo permite, pues también hay que hacer ajustes económicos y financieros en la parte de la sanitación del centro. Hay que comprar todos los aditamentos que desde ya lo hemos tenido que hacer porque los papás nos visitan y los centros están abiertos. Y nuestro personal está ahí la mayoría. Como ya ustedes han dicho, la mayoría tenemos la intención que el personal, para asegurar de esa manera que esté conectado, venga a nuestro centro y que tiene todos los recursos. Hay que hacer un ajuste pedagógico del que ya ustedes han hablado, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que quedaron muy débiles con el cierre abrupto que tuvimos? ¿Cuáles fueron los que no se abordaron en el caso del sistema público? Y en el caso del privado, ¿cuáles son los que quedaron débiles? Y cómo vamos a hacer nosotros ahí una evaluación diagnóstica para ajustar contenido y priorizar aquellos que son necesarios para darle contenido al año. Pero también hay que chequear qué nos enseñó la pandemia, cuáles son las competencias que no tenemos, para que la escuela se ocupe entonces de incluir los contenidos que van a desarrollar esas competencias para que el ciudadano esté listo ante cualquier otra situación. Y también, por último, el ajuste al protocolo, el protocolo de regreso a la escuela, donde ya hay que tomar en cuenta una serie de aspectos que a través de un protocolo general que nos van a dar desde el ministerio, del cual nosotros somos parte, miembros en la elaboración del que existe en este momento y que está a la espera de ser aprobado, cada escuela luego lo adecue de acuerdo a sus necesidades para que estemos seguros y salvos en la escuela cuando nos toque ir hasta allá. Pero desde ahora hay que ir implementando medidas para que el personal también esté seguro y sano. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Las autoridades del Estado, a través de las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, deben priorizar la salud en primer lugar, controlar el COVID y evitar que siga expandiéndose. Pero también deben darle prioridad a la continuidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, es muy importante. Eso es muy importante. No, eso van de la mano. En este momento hay varios aspectos, todos han sido impactados, pero básicamente la economía, la salud, la educación tienen un mayor impacto. La respuesta debe ser, además de enfocada y diferenciada, multidisciplinaria, porque si va a ser diferenciada, vamos a tener que trabajar juntos todos los actores de la sociedad, desde cada uno desde su área. Por ejemplo, este grupo que está aquí y que está facilitando todo este conocimiento es un grupo que, igual que otro, pues puede perfectamente apoyarnos en todo lo que significa el cuidado, la salud mental de nuestros estudiantes y la guía y preparación de nuestro docente y personal para saberse manejar en los centros. Entonces, la educación es un tema nación, nuestros niños y adolescentes nos necesitan, todos estamos comprometidos, todos, en sacar adelante la nación. Es un compromiso y un deber de todos. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Coronado, por su intervención. En realidad es sumamente interesante todo lo que nos ha compartido y todos los detalles que debemos tomar en cuenta. Para muchos todavía es un misterio lo que va a ocurrir en este nuevo año escolar. Muchos se encuentran en incertidumbre todavía. Sin embargo, es muy conveniente que todas las instituciones, o la gran mayoría de las instituciones, están preparando un plan piloto para llevar a cabo en este nuevo año escolar. Un plan que toma en cuenta el bienestar emocional del estudiante y de la familia, el bienestar académico y el bienestar cognitivo por igual. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Gracias a ustedes por invitarme. A sus órdenes. Gracias. Participantes, muchas gracias por formar parte de nuestro seminario titulado Desafíos de la Educación Dominicana en tiempos de COVID. La intervención de cada uno de los panelistas ha logrado aportar en distintas áreas del desarrollo académico de los estudiantes y la vida que los rodea. En conclusión, no son pocas las áreas inherentes al desarrollo de un estudiante,
a las cuales los profesores, los psicólogos y los padres deberemos prestar mayor atención. Los procesos cognitivos de nuestros estudiantes, tales como la memoria, la atención, la comprensión, los procesos emocionales y sus relaciones interpersonales, puede que sean los pilares mayormente afectados tras la pandemia. Por lo tanto, tomando en cuenta toda la información recibida de parte de estos profesionales, queda preguntarnos, ¿qué aprendizaje nos queda? ¿Cuáles oportunidades se nos presentan y cómo podemos dar respuesta a los que nos falta por enfrentar todavía? La Unidad de Psicología Especializada, UPSE, ha preparado un programa de refuerzo académico presencial e individualizado dirigido a brindar herramientas a los estudiantes y a los padres, de manera que los procesos cognitivos, como los mencionados anteriormente, alcancen su mayor potencial para esta nueva modalidad. Y por otro lado, para que la alfabetización, los idiomas y también áreas tan complejas como las matemáticas puedan ser trabajadas de manera adecuada. Consideramos oportuno y necesario llevar a cabo procesos extracurriculares que permitan al estudiante enfrentar lo que esta nueva modalidad podría traer consigo. Es por esto que como institución estamos listos para hacer frente a la misma. Por esto hemos preparado este programa, del cual más adelante estaremos presentándoles mayor información. Nuevamente, gracias a todo el público que se ha unido a nuestro seminario. La información recibida esta mañana ha sido de gran provecho, permitiéndonos tener una visión más clara en cuanto a lo que nos hemos enfrentado este año y lo que nos queda por enfrentar todavía. Antes de culminar, vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas directamente a los panelistas por el chat. No vamos a poder responder a todas las preguntas, sin embargo, vamos a seleccionar algunas para que nuestros panelistas las respondan. Una pregunta que nos llamó mucho la atención, que se realizó al inicio del panel, fue esta. En vista de las clases virtuales, un niño que vive en Puerto Plata podría estar inscrito y recibir su educación virtual en su colegio en Santiago. ¿A cuál panelista le gustaría dar respuesta a esta? Bien, doctora Mercedes puede dar su respuesta y luego a Nancy Mansur le vamos a dar un chance para que responda igual. Bueno, una de las ventajas que tiene la virtualidad y la educación con un eje transversal como la parte de la inclusión de la tecnología y el manejo de las TICs, es justamente que permite que nos conectemos, no importa en qué parte del planeta estemos. Fíjense, aquí estamos todos, cada uno está en un lugar diferente, no tengo ni siquiera idea dónde estarán los demás. Yo estoy en una montaña en este momento, yo ni siquiera estoy en Santiago, yo estoy en una montaña, rodeada del río y de montaña, y aquí en esta montaña yo estoy conectada con ustedes, y así cada uno. Esa es una de las grandes ventajas que permite la virtualidad. No importa dónde te encuentres, si tienes conectividad, si tienes acceso a la energía eléctrica y tienes un dispositivo, pues perfectamente te puedes conectar. Y está la parte asincrónica, que es, como ya lo expresó la panelista anterior muy bien, permite inclusive que te puedas conectar en el momento y espacio que tú consideres que quieres hacerlo. En la madrugada, en la noche, el sábado, el domingo. Entonces, fíjense cuánta ventaja tiene esta virtualidad. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias. Licenciada Nancy, ¿podría dar también su respuesta? Bueno, pues básicamente muy de la mano con doña Mercedes. Eso es una de las ventajas. Yo pienso que no importa dónde esté matriculado el alumno, siempre y cuando tenga las condiciones provistas necesarias, puede emprender su currículum sin ningún tipo de dificultad. Básicamente, si cuenta con el apoyo y con las habilidades o capacidades requeridas. Eso es una oportunidad dentro de crisis, porque debemos de ser optimistas, porque la verdad es que a todos, de una manera u otra, nos ha afectado. Así es. Muchas gracias. ¿No? Y como mencionábamos en el desarrollo de este panel, son distintas y diversas y muchas las oportunidades que se nos han presentado con esta nueva situación. Además de los desafíos, hemos presentado distintas oportunidades. Como mencioné anteriormente, pueden realizar sus preguntas por el chat, si tienen alguna.
a dar un momentito por si alguien desea realizar alguna pregunta. Gracias. Tenemos una observación aquí en nuestro chat. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo de las clases semipresenciales, porque los niños, los adolescentes no se van a aguantar de querer abrazarse, compartir sus alimentos, y lo más importante es la mascarilla, no todos se la van a dejar. No creo que la persona que escribió la observación, no cree que es el momento para hablar de clase semipresencial, puede ser desde el adelante. Si alguien quisiera agregar una observación al respecto, puede hacerlo en este momento. A mí me gustaría hacer un comentario al respecto. Sí, definitivamente, hay mucho temor por parte nuestra como padres, porque también tengo que situarme en ese espacio como mamá, ¿no? Entonces, sé que hay mucho temor, pero por otro lado, tenemos que ser conscientes de que hay mucha pérdida en la virtualidad absoluta y de que en un momento determinado vamos a necesariamente a tener que integrar o reintegrar los niños de manera paulatina a las aulas. Ahora bien, ¿qué estrategia, por ejemplo, nosotros estamos considerando implementar? Y digo considerando porque queremos hacer un consenso, pero una idea que nos surge es, en definitiva, hacer que los niños vengan al centro en grupos pequeños, en horarios específicos, de 4 en 4, de 5 en 5, depende, para tener actividades puntuales. Por ejemplo, hacer círculos de lectura, hacer spelling bee, o concurso de deletreo en español, ¿no? Hacer una dinámica de movimiento, una dramatización en grupos pequeños, cuestión de que ellos puedan un poquito reinsertarse a su entorno natural, a lo que conocen, porque, por lo que decíamos, ¿no? Por las consecuencias a largo plazo que el confinamiento total y absoluto trae en la psiquis, y cómo entonces después nos vamos a encontrar con una realidad que no vamos a poder enfrentar si el niño por tantos meses no viene al centro. O sea, habría que reeducarlos en ese sentido, además, antes de comenzar a abordar contenido y a trabajar en competencias, ¿no? Entonces, creo que una salida pudiese ser considerar actividades puntuales con grupitos pequeños, que es lo que estamos nosotros considerando hacer en el centro, para permitirles a ellos la reinserción paulatina a su ambiente escolar. Excelente. La licenciada Mariela Nova tiene un aporte por igual. Comentaba alguien sobre la semipresencialidad. En el caso de la universidad, quiero aclarar, hemos contemplado la semipresencialidad en el caso de las asignaturas prácticas. Hay cosas que no se pueden hacer por internet. Los estudiantes de psicología, los estudiantes de medicina, pues no pueden examinar a un paciente o ver una sesión terapéutica totalmente completa en la virtualidad. Hay muchas cosas que en el caso de psicología, que es donde yo soy docente, impiden la pantalla hacerlas. Por decirte, en una consulta psicológica, tú tienes que ver el lenguaje del cuerpo, tienes que ver las piernas, tienes que ver... Hay muchas cosas que incluso la mascarilla va a impedir eso. Pero hemos tratado de pensar y repensarnos nuevamente, como hemos estado hablando a través de todas estas ponencias, cómo lo podemos hacer. Entonces, hay cosas que no queremos, que tenemos miedo, no queremos volver. En el caso de los niños, pues lo entiendo. Los niños va a ser más difícil mantener la distancia, que si 6 pies, que si no abrazarnos, que si no besarnos. Entonces, ya es un asunto que entiendo que las personas como doña Mechi y las personas que conocen muy bien sus características de sus estudiantes, pues sabrán cómo manejarlo. Pero eventualmente vamos a regresar, y entiendo que vamos a regresar de forma paulatina. No podemos volver un día todo el mundo a la escuela como si nada hubiera pasado, al colegio. O sea que entiendo que es importante también comprender esa situación, comprender que ahora estamos virtual, que la virtualidad nos
es una herramienta buenísima, que hemos aprendido muchísimo, que vamos a seguir con virtualidad. Esto nos ha abierto en la universidad la idea de que si un profesor está enfermo, pues a lo mejor no tiene que buscar un sustituto para que dé una clase y puede darla de su casa porque yo tengo una pierna rota y no puedo ir a mi clase. Entonces, eso nos ha abierto la idea de que la virtualidad, esto nos va a cambiar y nos va a cambiar tal vez para bien en muchos sentidos. Entonces, la virtualidad nos puede llevar también a cosas buenas, pero tenemos que entender que en exceso nada es bueno y tenemos que entender también que la presencialidad no la va a sustituir la virtualidad. No es lo mismo ver un video de Juan Luis Guerra que ir al concierto. No nos podemos enamorar por teléfono igual que nos enamoramos presencial. O sea, la presencialidad no va a desaparecer. Pero también tenemos como padres que un poco dejar esa coraza y ese miedo y empezar a pensar en que nosotros mismos tenemos que educar a nuestros hijos a que en estos momentos no podemos abrazar porque no podemos enfermar. Entonces tenemos que los padres tienen que ir trabajando junto con nosotros, los educadores, los psicólogos, para lograr salir de esta y salir fortalecidos. Muchísimas gracias, Mariela. Aquí tenemos una pregunta también para la licenciada Nancy. ¿Cómo ayudar a jóvenes a manejar el estrés? Está muteado el micrófono, Nancy. Ya sí. Ok, disculpe. Decía que justamente respondía en el chat para poder adelantar, pero para ayudar a nuestros jóvenes yo entiendo que el éxito estaría de ser un poco más empáticos con ellos, ya que básicamente en esa edad ellos no son tan proactivos ni tan comunicativos y el estar más cerca nos permite comunicarnos, nos permite sondear un poco más emocionalmente por qué están pasando, qué le está sucediendo, buscar quizás alguna actividad extracurricular manteniendo distanciamiento prudente como algún tipo de ejercicio o deporte. También, por ejemplo, llevarlo suave en cuanto a la carga académica, entendiendo cada una de la capacidad individual de cada uno de ellos, porque a veces saturamos, entendemos que como padres no separamos el llegar a casa y muchos no somos, o sea, los que no son docentes, lamentablemente, y los que somos docentes, a veces se nos dice, wow, ustedes tienen ventaja, pero realmente sabemos, y ustedes quizás estén de acuerdo, que donde hay emoción se acaba la función. Es una frase que yo siempre utilizo, porque el ser mamá y el ser educador entramos en un rol que básicamente choca. Y a veces la paciencia, la empatía y esa dedicación pues no es tan fácil, no se da tan fácil. Pero pienso que aligerando la carga académica, dándole seguridad, también, por ejemplo, apoyando emocionalmente su situación en ese momento, indagar un poco más. Este tiempo para mí como madre me ha servido de tener mayor cercanía con los grandes y saber que en mi casa yo tenía por excelencia estudiante homeschooling y tenía también totalmente otros que eran nada que ver con la virtualidad. Entonces, eso es una oportunidad para todos, ver cuál ventaja y cuáles desventajas tenemos, tanto dentro como fuera. En el chat está un poco más amplia la respuesta, espero poder haber cubierto la pregunta. Muchísimas gracias, licenciada. Otra preguntita que tenemos por aquí, que creo que puede servir de mucho. ¿Cómo trabajar con un estudiante que presenta necesidades específicas de aprendizaje cuando éste no domina las herramientas tecnológicas y sus padres no son responsables de acompañarles en el proceso? Si no me equivoco, vi a Pamela Espino levantando la mano. Adelante, Pamela. Sí. Segundo, haces preguntas muy interesantes, las que has hecho en el chat, y muchas son con esa falta, pues, de compromiso de padres. Hiciste una de que, ¿qué pasa si el estudiante no tiene el dispositivo, los papás no se lo pueden dar? O esta parte que pusiste ahora de que si el papá no puede, no se hacen responsables de acompañarles en el proceso. Hay que ver qué tipo de necesidad específica presenta este estudiante. Si no puede prender una computadora,
si no puede manejar el mouse. Hay que ver, primero analizar esa parte para poderle hacer esos ajustes que necesita. Si tiene algo muy significativo, pues es necesario que esté acompañado de una persona. Hay herramientas, tomé un seminario interesantísimo de herramientas que se utilizan para estudiantes con esas necesidades y cómo se puede hacer un cuaderno interactivo para ellos en el que ellos puedan seleccionar respuestas, que no sea tan complicado, que no tengan que estar escribiendo. Otro portal también, que lo puedo compartir en el chat, otro portal en el que ellos aprenden jugando y el profesor es responsable de adecuarle estos contenidos para que él pueda manejarse. Pero repito, hay que evaluar bien la necesidad que ese estudiante presente y el papá o las personas, porque esto es en conjunto que estamos trabajando. Las personas que están a cargo de ese niño tienen que poder ayudarlo en el proceso, ya sea dejando a una persona encargada o enseñándole cómo se prende la computadora, pero repito, vamos a analizar bien qué tanta es la necesidad que tiene. Doctora Mercedes, ¿quiere hacer un aporte? Bueno, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Pamela Espino acaba de expresar. Es un asunto de adecuar métodos, materiales, hacerle llegar también físicamente materiales a ese niño. Claro, como dice ella, primero haciendo un diagnóstico de cuál es la realidad que tiene el niño, cuáles son sus situaciones. O sea, estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo quería aportar algo, y me excusan que vuelva atrás, porque siento que es una parte muy importante para poder permitir que fluyan las respuestas que necesitamos y las estrategias para volver a la escuela. Entonces quiero volver a la pregunta y aportar algo que tenemos aquí en relación a qué va a pasar, cuándo volvemos a la escuela, cuándo no, si es seguro o no. Dos aportes quiero hacer. El primero es que el director de la OMS, Tedros Adhanom, dice, eso dijo ayer, nos llegó la noticia ayer desde Londres, él dijo que espera que el mundo pueda acabar con la pandemia del coronavirus en menos de 2 años. Oigan eso, menos de 2 años. Y eso sería considerado menos tiempo del que tomó que se detuviera la pandemia de la gripe española, tan famosa, que también azotó a la humanidad, muy parecido a esto. Él dice que tenemos una ventaja, y es que la tecnología, la globalización, trajo todos estos avances tecnológicos que nos permiten comunicarnos y facilitar rápido la vacuna, facilitar rápido las informaciones para cuidarnos. Y él dice que esta es una crisis de salud única en el siglo, y que él espera que podamos acabarla entre todos. Ese tiempo, él dice, si todos podemos sumar esfuerzos. Si sumamos esfuerzos, es posible que en menos de 2 años termine. No podemos seguir encerrados todo este tiempo, ni tener a los niños encerrados por todas las razones que ya la especialista anterior que contestó primero expuso muy bien. Vamos a mirar referentes en la propia región. Por ejemplo, Guatemala, Uruguay, desde junio, 1 de junio, abrieron las puertas, porque su ciclo es diferente al nuestro, escolar. Entonces, los estudiantes fueron llamados y se les dijo a los papás, siéntanse libres, en la zona donde virtual, pero hay muchas zonas, la mayor parte del país, que lo empezaron a hacer semipresencial y están todavía en esa semipresencialidad, dejando al padre libre de que si lo envía o no, se quede en virtual, hasta que el padre, que es muy propio, yo diría que si un padre hoy en día no está preocupado por lo que va a pasar si el niño va a la escuela de forma semi o presencial, sería un padre irresponsable y no quiere a su hijo. Todos los papás son responsables si quieren a sus hijos.
Que lo sepan manejar bien, que lo hagan de forma adecuada o no, y manifiesten esto. Eso es otro tema que ya la psicología, la educación puede perfectamente acompañar para que lo hagan. Pero todos los papás del mundo quieren a sus hijos y no quieren que se les enferme. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y hay que dejarlos libres. Que si no te sientes seguro con lo que el centro te está planteando, que son las medidas, y con lo que las autoridades plantean, que son las medidas para que él esté seguro, pues quédate en virtual, porque gracias a Dios tenemos la virtualidad y los centros vamos a tener que tener abierta, como muy bien decía Mariela, no solamente en el sector universitario, sino también en a ofertas más de una, virtual o semipresencial. ¿Qué ocurrió en Guatemala? Que el 75% a los 15 días de llamar a la entrada de la escuela, el 75% de los padres ya habían enviado a sus hijos, porque vieron que era posible, que las medidas habían ayudado. En otros países tenemos otras experiencias. Por ejemplo, Corea del Sur abrió y tuvo que cerrar muchas escuelas de nuevo porque vino un gran brote. En algunas partes también de otros países está pasando igual. Pero no necesariamente significa que lo que hagamos va a traernos. Esa es una posibilidad, pero no significa que vaya a ser, porque en otros países no ha ocurrido. Quizás las medidas, por ejemplo, en el Corea del Sur, decidieron que no usara nadie mascarilla, porque según ellos habían controlado ya la pandemia, entonces mandaron a la escuela sin mascarillas, los salones hacía mucho calor, cerraron todos los salones y encendieron los aire acondicionados, o sea que no estaban cuidando los requerimientos que la Organización Mundial de la Salud han planteado como posible solución para enfrentar esta situación y evitar, diríamos, enfermarnos. O sea, lo que tenemos que dejar que los papás ganen confianza y nosotros ayudarlos a que la puedan ganar. Pero necesitamos seguir viviendo porque la vida tiene que continuar, con características diferentes, pero tiene que continuar. Gracias, doctora. Vamos a responder una preguntita que nos hicieron por nuestro live de Facebook. Esta es, ¿cuáles planes sugieren para implicar a los padres en estos procesos virtuales y para adiestrarlos? Esto va muy de la mano con el plan de refuerzo académico que UPSE ha preparado. Este plan tiene como objetivo brindarle las herramientas necesarias al estudiante para poder llevar a cabo un plan académico virtual. Sin embargo, también va a especializarse en brindarles ayuda a los padres, en adiestrarlos, en que estén más cómodos con todo este proceso, implementando a sus hijos en este refuerzo. Por eso lo consideramos tan importante el refuerzo, porque, número uno, muchos padres no tienen el tiempo, como mencionaba en el chat, no tienen el tiempo de ponerse con sus hijos a realizar las tareas. Número dos, por la pandemia, distintas áreas de los estudiantes, áreas cognitivas, áreas emocionales, se han visto afectadas y necesitan esta ayuda individualizada. Y número tres, pues mientras más actividades extracurriculares que se orienten al desarrollo académico de la escuela, pues consideramos que mejor será el logro al final del año escolar al cual ya vamos a entrar. Muchísimas gracias por sintonizarnos en nuestro panel. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Consideramos que la información que nos han brindado esta mañana ha sido sumamente útil. Estamos en un estado de incertidumbre muy grande y creo que todos nos vamos de aquí con una imagen mucho más clara y con muchas respuestas. Ahora le voy a dar la palabra a Saray Espinal, quien va a concluir este panel y nos va a dar unas palabras de despedida. Muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes. Muy bien, Leira. Quiero aprovechar para agradecer a todos los panelistas información muy valiosa que nos han proporcionado en este momento, o sea, la mañana de hoy. En verdad, muy agradecidos, todo el equipo administrativo y el equipo profesional de UPSE, muy agradecidos de los panelistas y de las personas que nos acompañaron. En verdad, de manera masiva, la comunidad se sintonizó para escuchar este seminario y en verdad les estamos muy agradecidos. Ha sido un espacio de reflexión, como comentó Nora, ha sido un espacio para
pensar cuáles pueden ser las soluciones y yo digo que más que nada para solidarizarnos y ver la posibilidad de que entre todos encontremos respuestas para todas las familias que están de alguna manera enlazadas con nosotros, ya sea de manera personal o profesional. Así que muchísimas gracias y pues que pasen feliz día. Bueno, gracias por invitarme, me retiro. Gracias a UPCE y felicitaciones a todas mis compañeras panelistas que lo hicieron muy bien y también a Leira que condujo magistralmente todo esto. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias a ustedes por participar. Ha sido muy provechosa su intervención. Gracias. Bueno, adiós a todos. También me despido. Cualquier información extra, estamos más que felices de compartirla. Pueden seguir también en las redes a todos estos panelistas que tenemos siempre cosas interesantes que compartir. UPCE, qué grandioso trabajo, Leira, Saray, Rubén, por esta intervención tan necesaria. Excelente idea. Gracias a ti, Pamela, por participar y decir que sí para este panel. Bendiciones para todos y un placer. Muchísimas gracias, Nancy, por su intervención.